Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Ruf Thoughts. Yo soy Rufs y hoy vamos a hablar de clásicos. Increíble pero cierto, después de subir un vídeo la semana pasada, esta semana pretendo subir otro vídeo. La verdad es que es bastante importante teniendo en cuenta mis antecedentes de... Subo vídeo cada 2 meses y allá que vamos. No creo que vaya a ser una pauta que vaya a seguir mucho, la verdad. Y la verdad es que no pensaba subir vídeo hasta dentro de un tiempo, pero he encontrado un buen tema del que hablar y nada, que... allá vamos. Más que hablar de clásicos en concretos o de ciertos libros considerados clásicos, vamos a hablar del concepto de clásico. La razón por la que quiero hablar de esto es porque creo que nuestro concepto de libro clásico no es del todo correcto. Al menos el mío no lo era hasta hace unos meses que hice una clase de literatura que recordaré toda mi vida porque me gustó mucho, y hablamos precisamente de esto, de por qué un clásico es un clásico o es considerado un clásico. Hasta esa misma clase lo que yo entendía es que un clásico es un libro que reduce todas las pautas literarias de una época a un solo libro y que destaca sobre los demás porque es mejor desde el punto de vista de que tiene todos los elementos que una época literaria requiere, ¿no? Pero resulta que aquello que caracteriza a un clásico muchas veces es todo lo contrario, es todo aquello que le diferencia de su época literaria. Mi profesora, cuando nos habló de este concepto, nos lo introdujo a través del mito de Prometeo. No sé si habéis oído hablar de él, pero es uno de los mitos más conocidos de la antigüedad. Ha sido usado por muchísimos autores. Los 3 autores básicos que han hablado del mito de Prometeo serían Hesíodo, Esquilo y Ovidio. Cada uno explica una parte del mito o todo entero. Y luego ha sido citado innumerables veces por innumerables autores y encontramos muchísimos poemas, obras y estudios o ensayos basados precisamente en las ideas salidas del mito de Prometeo. Obviamente no os voy a explicar el mito entero porque es muy largo, pero para que nos hagamos una idea, explicaré un poco la base, ¿no? Prometeo era un titán muy cercano a los hombres, comprendía la mentalidad de los hombres y les veía vivir, trabajar y hacer sus cosas, ¿no? En general, Prometeo se dio cuenta que los hombres rendían pleitesía a los dioses y que los dioses no les daban nunca a cambio nada. Entonces, en el mito de Prometeo, en las diferentes versiones encontramos varias cosas que hace para engañar a los dioses y ayudar a los hombres. Una de ellas es robarle a los dioses el fuego para entregárselo a los hombres, que esta sería la explicación griega de por qué tenemos fuego, ¿no? Los dioses se enfadan con él y bueno, luego encontramos esa tortura que es tan conocida de cómo a Prometeo le encadenan a una roca en el inframundo y cada mañana baja un águila o un halcón o no sé qué tipo de pájaro y se le come el hígado para que luego por la noche se le reconstruya y así eternamente. Los castigos del tártaro eran así de originales y así de, no sé, agradables. ¿Qué vino a decirnos nuestro profesor hablándonos de este mito? Vino a decirnos que Prometeo básicamente era un ser que rompió las reglas y trajo la iluminación a los hombres a través de romper esas reglas. Luego sufrió las consecuencias. Pero lo que venía a decirnos en realidad nuestra profesora es que precisamente un clásico es un libro que rompe con el esquema establecido de una época literaria o de un contexto literario y procura enseñar nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas maneras de escribir, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que estaba diciendo nuestra profesora es que el concepto que tenemos de clásico como libro que engloba todos los resortes de una época literaria es totalmente equivocado, porque realmente son libros que rompen con las reglas y que muchas veces no son apreciados por esos. Es más, muchos de los clásicos que actualmente contemplamos como grandes éxitos, en su momento fueron rechazados por gran parte de la sociedad y sobre todo de la élite. Ejemplos que os puedo poner son muchísimos. Uno de los ejemplos más claros sería Shakespeare. Y tengo Hamlet, Macbeth y sobre todo los sonetos de Shakespeare. ¿Por qué podemos decir que Shakespeare es un clásico propiamente dicho que rompe con las reglas y como Prometeo ilumina a los hombres? Precisamente porque Shakespeare hablaba de ideas muy mundanas, de ideas muchas veces prohibidas, de ideas y maneras de sentir que en ese momento vivían una represión bastante heavy. Y el teatro, al ser un ambiente
totalmente banal, sucio y asqueroso, fue el caldo de cultivo perfecto para poder llevar a la luz estas obras. Estos son los sonetos, y precisamente los sonetos son un ejemplo porque habla de temas como la homosexualidad. Obviamente no dice abiertamente, este es un poema sobre la homosexualidad, es todo dentro del verso y dentro de lo que el verso es capaz de encubrir. Y sí, habla sobre la homosexualidad, habla sobre el sexo, habla sobre cosas que en ese momento eran consideradas pecaminosas, pero precisamente el hecho de hablar sobre todas estas ideas tabús a través de términos y maneras de expresarse elevadas es lo que convierten a Shakespeare en un clásico. Rompe las reglas, pero utiliza las propias reglas para poder expresar sus ideas. Otro ejemplo que podríamos dar sería Madame Bovary de Gustave Flaubert. En un mundo de románticos aparece un realista, obviamente el realismo ya se está formando, ¿no? Aparece un realista y te describe cada puñetera teja de un tejado de un pueblo perdido de la mano de Dios. Entonces a mí personalmente no es un libro que me encante, pero Gustave Flaubert sí que supone una revolución por eso, porque abraza el realismo rompiendo con todos los esquemas románticos que pudiera haber. Un ejemplo de clásico muy grande, precisamente porque fue un libro más que rechazado e ignorado durante gran parte de la época que vivió, es este, Moby Dick de Herman Melville. Yo me lo tuve que leer para una asignatura. Es un buen libro, la verdad es que es un buen libro porque este tío escribe de una forma bastante sencilla, pero es muy largo y es bastante denso. Y mola mucho toda la idea y toda la historia. Pero hasta que no aparece la ballena, madre mía, tenemos que pasar capítulos y capítulos más. Hay un capítulo que se llama La Colcha. La Colcha. Un capítulo entero hablando de con lo que se está tapando el tío en el motel en el que está. Es un clásico propiamente dicho, ¿por qué? Porque fue totalmente ignorado. Es más, en la parte de detrás del libro nos encontramos con la siguiente frase: acabó sus días en 1891 sumido en el olvido y en la precariedad económica, es decir, es un hombre que no ganó ni $1 por lo que hizo. Los clásicos literarios serían como los clásicos en pintura, cuadros que son ignorados, pero al cabo de los años, al ver lo revolucionario de esa obra, nos damos cuenta de lo buenos que son. Obviamente podemos encontrar ejemplos de clásicos que en su momento fueron todo un éxito. El libro Werther de Goethe en su momento es un éxito total y rotundo. Hasta el punto de que el propio autor se tuvo que ir a Italia para escapar de los fans y ni así. Sí que hay clásicos que podemos decir, no, este clásico sí triunfó. Pero la gracia de un clásico y también la gracia de este es que rompen con un esquema establecido y por lo tanto resaltan sobre los demás, y en la actualidad los vemos muchísimo más que si leyéramos cualquier otro libro del momento que podríamos nombrar del montón. ¿Cuál podría ser un clásico del siglo XXI? Yo siempre digo que el clásico del siglo XXI de momento que conozco y por excelencia va a ser Harry Potter. Y diréis, ¿Harry Potter por qué? Porque supone una revolución literaria en sí mismo. Este tipo de saga que crece con la persona que lee la saga, ¿no? Para mí esto es una revolución del formato literario y por eso creo que Harry Potter va a ser un clásico, sinceramente. Lo que es más curioso es que muchísimos de los libros que nosotros actualmente adoramos precisamente porque siguen un patrón o porque tienen un tipo de escritura que hemos leído antes y que nos ha gustado, serán libros que se olvidarán precisamente por ese hecho, porque no suponen una revolución literaria. Y precisamente eso es lo que a mí me gusta de la literatura, que son esos libros que son excepcionales o que son únicos o que nunca habríamos fijado nuestra mirada en ellos, los que en un futuro quizá son reconocidos como clásicos de una época a pesar de que son totalmente lo contrario. Así que en definitiva podríamos decir que un clásico es un libro que revoluciona la literatura, que la cambia, que la hace crecer y que la hace avanzar. Así que sí, esto es todo lo que tengo por el vídeo de hoy. Espero que todos en nuestras casas aprendamos a disfrutar de los clásicos como lo que realmente son, excepciones fantásticas que han llegado hasta nosotros y que tenemos que apreciarlas como tal, porque al fin y al cabo muchos de estos libros en su momento no fueron ni contemplados. Pero sí, la verdad es que es un tema curioso este de ver cómo que precisamente los libros que no triunfaron en un momento dado ahora mismo son venerados. Así que sí, eso es todo lo que tengo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha encantado hacerlo como siempre. Y nos vemos quizá la próxima semana. ¡Chao!